oración, así como están de pie. Señor, te damos muchas gracias por la vida y la salud que nos concedes hasta este momento. Gracias, Dios, que nos permites estar aquí, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos bendices, tú nos ayudas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar. Hemos separado este tiempo para estar en tu casa, para alabarte, para exaltarte, para glorificarte, Dios. A eso hemos venido. Y lo hacemos por quien tú eres, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que murió en la cruz del Calvario para nuestra redención. También, Señor, hemos separado este tiempo para venir y escuchar el consejo de tu palabra. Y sabemos que a través de tu palabra, tú en esta mediodía nos vas a bendecir. Dios, tu palabra es dulce a nuestro paladar. Tu palabra es luz a nuestro camino. Tu palabra, Señor, es ese faro que siempre nos lleva a puerto seguro. Y Dios, sabemos que a través de ella, en esta tarde, tú nos bendecirás. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón, sabiendo, Dios, que tú harás algo maravilloso. Gracias, maravilloso Jesús, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, maravilloso Dios. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, por favor? Y en esta tarde quiero predicar una palabra que bendijo mi vida y le he puesto por tema qué hacer con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tan responsables somos cuando se nos encarga algo que no nos pertenece? Cuando nos encargan una casa, un carro, dinero, ropa. ¿Qué hacemos cuando se nos encarga algo que no nos pertenece? ¿Algunos de ustedes han dejado cargar una casa? ¿Qué haces cuando te cargan algo que no te pertenece? En la vida, muchas veces tenemos que hacer uso de cosas que no son nuestras. ¿Y qué tan responsables somos cuando hacemos uso de esas cosas que no nos pertenecen? Somos aquellos que dicen, al cabo no es mío. O decimos, cuidémoslo porque no es de nosotros. Hay que rendir buenas cuentas. Pero si pensamos en las cosas de Dios, ¿qué tan responsables somos con lo que Él nos ha dado? Si pensamos en las cosas de Dios, ¿qué tan responsables somos con las cosas que Dios nos ha dado? Recordando que todo lo que tenemos y somos es un encargo de Dios. Y en esta tarde vamos a observar qué es lo que Dios nos quiere enseñar sobre el manejo de nuestros dones, habilidades y también nuestros recursos. Vamos por favor a Mateo 25, versículo 14 al 30. Y a lo mejor les va a sonar un poquito diferente porque la Biblia tiene varias versiones y me gustó mucho la traducción lengua actual. La mayoría tenemos la Reina Valera. Entonces se va a oír un poquito diferente, pero es lo mismo. Mateo 25, 14 al 30. Yo lo leo y ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso
A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5,000 monedas hizo negocio con ellas y logró ganar otras 5,000. El que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo: Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000 que yo gané. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y le dijo: Señor, usted me dio 2,000 monedas y aquí tiene otras 2,000 que yo gané. El hombre le contestó: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Por último, llegó el empleado que había recibido 1,000 monedas y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1,000 monedas. El hombre le respondió: eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que yo soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así, al volver, yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes: quítenle a este las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenlo afuera a la oscuridad. Ahí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. El tema de la predicación es qué hacer con lo que Dios nos ha dado. No sé si me pueden cambiar el micro, está chillando. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Número 1, reconocer que Dios es el dueño y nosotros los siervos. Número 1, reconocer que Dios es el dueño y nosotros los siervos. En la historia podemos ver claramente que se trata de Dios como el hombre que entrega sus bienes. Es decir, todo le pertenecía a Él. Cuando la parábola menciona a los siervos, se refiere a los cristianos. Él es el dueño, nosotros los siervos. La parábola nos enseña que todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él. La parábola nos enseña que todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él. ¿Alguna vez hemos pensado que todo lo que tenemos y somos le pertenece a Dios? ¿Alguna vez lo ha pensado que todo lo que tenemos y somos le pertenece a Dios? Aún nuestra vida misma le pertenece a Dios. Si es Dios el que nos ha dado todo, de alguna manera debemos pensar cómo podemos utilizar lo que Él nos ha dado para su obra. A todos Dios ha dado algo con lo que podemos aportar al reino de Dios. Nos ha dado talentos, capacidades, posesiones materiales, gustos,
habilidades que se pueden emplear en la obra de Dios. Cuando hablo de la obra de Dios, me estoy refiriendo al cumplimiento de los propósitos de Dios en el mundo. Y nosotros sabemos que como iglesia, para eso estamos, para vivir y para enseñar los propósitos de Dios. Y todos tenemos algo que podemos aportar en la iglesia. Número 2, identificar nuestra manera de servir. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Número 2, identificar nuestra manera de servir. Los talentos son diferentes. No a todos Dios nos ha dado lo mismo. En la parábola que leímos nos dimos cuenta que a uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a uno solo le dio 1,000 monedas de oro. Y algunos de nosotros podríamos pensar y decir que injusto es el Señor de la parábola, porque a uno le dio más y a otro le dio menos. Pero realmente no quiere decir que es injusto, sino que Él sabía la capacidad de administrar de cada uno. Por eso a uno le dio más y a otro le dio menos. El apóstol Pablo usa una metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo, en donde cada parte del cuerpo cumple una diferente función. Y no quiere decir que alguna parte del cuerpo sea más importante que otra. Porque yo no puedo decir, mi mano derecha, como yo soy zurdo, no puedo decir, mi mano derecha no me sirve, me lo voy a quitar. Yo no puedo decir, el ojo izquierdo no me sirve de nada, me lo voy a quitar. Todo en nuestro cuerpo es importante. Aún en nuestros pies, si pensáramos en el dedo chiquito, ¿qué diríamos? Si no hace nada, está así chiquito. Está chiquito y deforme. Pero ¿sabías que si te lo quitas puedes perder el equilibrio? En la iglesia, cada uno tiene una función diferente. Y todos somos importantes. Por eso tenemos que ser muy atentos para saber identificar nuestros dones y servir de acuerdo a nuestras capacidades. Porque no queremos tener a orejas respirando. No queremos tener ojos tratando de caminar. No queremos tener piernas tratando de ver. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 7, por favor. 1 Corintios 12, versículo 4 al 7. Dice así: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Identificar la manera en que nosotros podemos servir. No hay nadie en el reino de Dios que pueda decir, yo no sirvo para nada. No hay nadie en el reino de Dios que pueda decir, yo no sirvo para nada. Llegó una vez un muchacho con su pastor y le decía, pastor, es que yo soy un burro, no sirvo para nada. El pastor empezaba a hablar y le decía, no, mira, sí estás feo, pero como quieras. Y ahí estaba llorando. Pastor, es que yo no sirvo para nada, y soy un burro, y ya duraba un tiempo y lo consolaba y se iba.
pero como quiera. Ya lo alentaba y se iba. Y así regresaba y el pastor se nos fumaba por la ventana y decía, y viene aquel otra vez. Ya no había que decirle, porque todos los días, casi todos los días iba a decirle lo mismo. Cuando llegó él le dijo, pastor, es que yo soy un burro, yo no sé hacer nada. Como que el pastor tuvo una revelación y le dijo, mira, en la Biblia, con la quijada de un burro, el Señor dio una grande victoria. Imagínate lo que puede hacer con un burro entero. En la iglesia no podemos decir que yo no sirvo para nada. Todos tenemos una función y hay algo que podemos hacer y desempeñar. Tampoco podemos discriminar a los hermanos y decir que lo que no más o solamente lo que nosotros hacemos es lo más importante. Debemos de reconocer cuál es nuestro don, cuáles son nuestras habilidades. Y a veces decimos, es que yo no sé qué puedo hacer. De esas, formularte quizás estas preguntas. ¿Hay algo que me gusta hacer más que otras cosas? ¿Hay algo que sé hacer mejor que otras cosas? ¿Hay algo con lo que puedo bendecir a otras personas, a la iglesia, y dar la gloria a Dios con eso? Incluso si estamos indecisos sobre nuestros dones, debemos de practicar, probar hasta descubrir. Y una vez que descubrimos nuestro don, debemos desarrollarlo por medio de la capacitación y el discipulado. Y en definitiva, Dios nos ha dado diferentes formas en las que podemos servir. Incluso como en la parábola, aún nuestros bienes materiales son una forma de servir a Dios. La obra de Dios necesita nuestra colaboración, necesita nuestras habilidades, nuestros recursos. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Número 3. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Número 3. Servir responsablemente. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Número 3. Servir responsablemente. ¿De qué manera nosotros administramos los bienes del Señor? ¿Qué estamos haciendo para el bienestar de la iglesia? Y si lo estamos haciendo, ¿qué tan responsables estamos siendo? ¿Lo que estamos haciendo produce algún fruto? Porque todo servicio responsable da fruto. Todo servicio responsable da fruto. No puede decir el pastor, el líder de varones, el líder de damas, el líder de jóvenes, el líder de infantil, decir todo mi trabajo no da fruto. Cuando servimos de manera responsable, todo lo que nosotros hacemos empieza a rendir fruto. Pero ¿qué tan responsables somos con lo que estamos haciendo? Y aunque los frutos a veces no son necesariamente visibles, y algunas veces muchos son los que siembran y otros los que cosechan. Pero cuando se sirve responsablemente, se recogen buenos frutos. Y hay alguien que a mí y que a ustedes nos enseñó a servir de manera responsable. Y esa persona pues ya está en el cielo, disfrutando de Dios, como lo fue nuestro pastor. Pero la manera de servir de él, responsable, es lo que sigue dando fruto. ¿Por qué? Porque vemos una esposa que ahora ella sigue sirviendo a Dios. Es fruto del llamado que Dios le dio y la responsabilidad con que él la tomó. 3 hijos que sirven a Dios. Y el más chico es el más guapo. Aunque tengo baja autoestima ahora, porque siempre cuando digo algo digo que hacer el más guapo. Pero
cuando servimos a Dios y lo hacemos de manera responsable, lo que tú haces rinde fruto. Porque yo pude haber seguido las instrucciones de mi padre, pero lo que yo vi en él, como papá y como pastor, fue un ejemplo de integridad. Y la responsabilidad de él dio fruto en mí. Y aún en muchos de ustedes, si les preguntara, son fruto de las predicaciones, de las visitas, de las oraciones de quien fue nuestro pastor en vida. Cuando tú sirves de manera responsable, tu manera de servir da fruto. Ahora, si ustedes ven esta construcción, es fruto de la visión que él tuvo y que nosotros le estamos dando continuidad, pero fue fruto de la visión que él tuvo. Porque la manera de servir, de responsable, tiene que dar buen fruto. Quizás a Obed, a Liu y a mí no nos tocó como él, porque si ustedes no lo sabían, él fue pastor en varios ranchos y a veces no tenían que comer, comían tortillas con sal, tortillas con tomate, o se iban a pescar a un arroyito y lo que sacaban era lo que comían. Pero su manera responsable de servir a Dios rindió muchos frutos. Nosotros no debemos esperar más para ponernos a trabajar en el reino de Dios. Amén. Porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Hoy es tiempo de poner todas nuestras fuerzas, nuestros dones al servicio de Dios. No podemos decir, es que yo no soy importante, es que yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir. Cuando vamos a predicar a la calle, si tú dices, yo no sé a qué hacer o qué decir, carga la bocina. Ay, hermano, es que yo no sé hablar, no sé decir nada. Échale gasolina al mole en el que va. Es que, hermano, yo no sé hacer nada, literalmente nada. ¿Sabes manejar? Sí. Préstanos la troca. Vente. Porque en el mundo actual hay mucha necesidad. Y hoy es tiempo de trabajar por el reino de Dios. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios que trabaja. Una de las primeras cosas que Dios le manda al hombre a hacer después de crearlo es trabajar. Veamos lo que dice Génesis 2:15, por favor. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Él es un Dios que trabaja. ¿De qué manera Dios nos va a encontrar cuando Él regrese? ¿De qué manera nos va a encontrar Dios cuando regrese? Hubo dos de sus siervos que trabajaron, pero el tercero solo escondió el talento, la moneda. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Número 4, recordar que un día rendiremos cuenta. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Recordar que un día rendiremos cuenta. Lo que leímos en la traducción de la lengua actual dice que al primero le dio 5,000 y cuando regresó, ¿qué pasó? Le entregó otros 5,000 y luego al otro le dio 2,000 y cuando regresó le entregó otras 2,000. Pero al que le entregó solamente 1,000, ¿qué fue lo que dijo? Tuve miedo, lo escondí. Le dice el Señor, si no querías trabajar, lo hubiera sido más inteligente.
algo. Tenía un concepto equivocado acerca del Señor. Pensaba en Él como un hombre injusto. Los falsos conceptos de Dios dan pie a poner excusas de no entrar en una relación de amor y obediencia con Él. Y es mejor que Dios nos encuentre haciendo algo a que nos encuentre no haciendo nada. El castigo para aquel hombre fue dejarlo fuera del reino. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Y hay algo que tú y yo debemos de reconocer, y es que Él es el dueño y nosotros somos los siervos. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Identificar nuestra manera de servir. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Identificar nuestra manera de servir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Servir responsablemente con las habilidades que cada uno de nosotros tenemos, y recordando que de lo que nosotros hagamos, el Señor pedirá cuenta de lo que nosotros hacemos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Lo sigues manejando como si fuera tuyo? Aún tu vida, decir, vivo mi vida loca, al cabo no es de nadie. No, la vida es la que Dios te regaló. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Lo reconoces a Él en todas las cosas? Como para tomarlo en cuenta en tu día a día. ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿De qué manera empleas para servir en la iglesia? ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Todos tenemos algo que hacer, hermano. Todos tenemos algo que dar. Pero necesitamos accionar. Necesitamos cambiar a veces nuestro chip, nuestro pensamiento. De decir, es que yo no puedo. Es que yo no sé hacer nada. Es que yo no creo poder. A todos Dios nos ha dado una habilidad para servir. ¿Y qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Creo que debemos de hacer un alto y decirle al Señor, yo decido levantarme de la silla y ponerme a trabajar en la obra del Señor. Amén. Porque quizá algunos pasan y pasan los años y todo el tiempo decimos lo mismo, es que yo no puedo, es que yo no sé. Pero tenemos que entender que Dios nos ha dado algo en lo cual nosotros podemos servir. Amén. Para la misión. Y debemos de ser responsables con el don, el regalo que Él nos ha entregado. Porque todos somos diferentes. Yo la verdad no tengo habilidad para hablar en la calle, y sí lo hago. Pero cuando ando con otras personas que sí saben, pues yo les cargo la bocina. Porque no se me facilita, pero yo lo hago. Pero a veces estoy frente a la persona y Dios te ama. Y yo ya no sé qué decir. Porque no es mi facilidad. Pero a veces voy con algunos otros hermanos de la iglesia o en otra iglesia donde he estado. Y yo digo, mejor yo me callo y le cargo al hermano la Biblia o la bocina o lo llevo en mi carro.
pero todos tenemos una manera de servir. No porque forzosamente tienes que hablar, porque no todos somos iguales, porque una oreja no puede respirar, un ojo no puede caminar, una pierna no puede ver, voy a ver con la pierna, no puedes ver con la pierna. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Todos tenemos capacidades diferentes. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tan responsables estamos siendo con lo que Dios nos ha dado? Porque a muchos Dios nos ha bendecido, tenemos algo que hacer, tenemos algo que decir, y esa es nuestra responsabilidad. Y sí, hay muchas personas que son muy serias y muy calladas, pero puedes decirle a alguien que Dios lo ama. O puedes, si no quieres hablar, como ciertos hermanos que yo conozco que no les gusta hablar, te veo por aquí, no está, no lo veo. Haz una hojita, ponle Dios te ama y ponle la dirección del templo. Había una persona que no sabía hablar mucho, pero él hacía folletos, pero su mamá no sabía. Y una vez vino su mamá y estuvo una semana con él, y el hermano la sacó y iban al restaurante, y el hermano dejaba 20 papeles y luego iban a otro lado y el hermano dejaba, y la mamá veía que dejaba los papeles, no sé, yo que se le olvidó, y ya cuando se iba le dijo, hijo, ya me voy a ir, pero a los 30 lugares donde fuimos siempre dejabas papelitos y yo me los traje porque a lo mejor los tuyos. Dijo, mamá, eso es lo que uso para evangelizar. Tienes que ser responsable con lo que Dios te ha dado. Y de alguna u otra manera tenemos que servir a Dios. ¿Qué es lo que tienes tú para dar? ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Cuando venga el Señor y te diga, gracias Dios porque me diste el don de la música, pude ir a tocar a muchos lugares y predicar tu palabra a través de este arte. Gracias Dios porque me diste facilidad de palabra y pude ir a predicar. Gracias Señor porque me diste la habilidad de hacer tortillas y fuimos a repartir a quien no tenía. Gracias Dios porque llenaste mi cuenta de banco y con esa cuenta de banco pude llevar el alimento a quien no lo tenía. Gracias Dios porque me diste una camioneta que me pudo llevar hasta un cerezo y predicar allí y presentarle la palabra de Dios. Gracias Dios porque con mi camioneta llevé a las personas a predicar la palabra de Dios aunque yo no hablé. Para que cuando Dios venga, te vea, te diga, buen siervo fiel, lo poco que te di, lo multiplicaste. Pero qué triste será que diga Dios, te di la salvación, te di el gozo de mi salvación. ¿Y qué hiciste? Te quedaste sentado porque tuviste miedo. ¿Qué hacer con lo que Dios te ha dado? Quizá el día de hoy sea un parteaguas para ti. Y todos aquellos que están en la música tienen que esforzarse por hacerlo mejor, por eso los va a llevar a otras cosas, a predicar la palabra de Dios. En lo que estés sirviendo, tienes que seguir sirviendo fiel, de manera responsable, porque eso te va a llevar a más cosas. Y todo lo que tú hagas va a rendir frutos. Porque ¿qué es lo que queremos como padres de familia? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Servimos a Dios y eso empieza a dar fruto en nuestra familia. Que nuestra familia vea que somos como un huerto de riego, un aroma tan sabroso por la manera en que nosotros servimos a Dios con lo que Él nos ha dado. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Quizás esta predicación es un poco diferente a las que por lo regular predico, pero quiero que ustedes reflexionen un poco y te pongas a pensar por un momento, ¿qué estoy haciendo
con lo que Dios me ha dado, lo que ha depositado Dios en ti. El primero es la salvación, el gozo es la salvación. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo reconoces a Él como el Señor, como el dueño de todo y nosotros somos sus siervos? ¿Has identificado lo que tú tienes para servir y lo has entregado a Dios? Lo que Dios ha puesto en tus manos, lo estás haciendo responsablemente. Y has recordado que todo lo que Dios te ha dado, algún día no pedir cuentas de lo que tú estás haciendo. Voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás un momento. Piénsalo por unos segundos. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Piensa por un momento, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Piénsalo unos segundos más, por favor. Y ahora voy a pedirte, por favor, hacerte una invitación, que vengas a este altar y le digas a Dios, aquí está mi vida, te la entrego para servir. Y no pienses, ay, soy muy nuevo en esto, apenas tengo un poco viniendo a la iglesia. Dios quiere que pongas todas tus fuerzas al servicio de Dios. Porque siempre hay algo que cada uno de nosotros podemos hacer. Hay una forma, una manera en la que podemos servir. Así es que te voy a invitar a que vengas a este altar y le digas, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis fuerzas, lo pongo a tu servicio. Puedes ser honesto con Dios y decirle, Padre, muchas veces no he hecho lo que debo hacer, Oh Dios poderoso. pero quiero ser más responsable de Dios.